Hola, estimados estudiantes, bienvenidos al curso de literatura. El día de hoy desarrollaremos el capítulo número 12, Generación del 98 y 27, dirigida a quinto año de secundaria. Acompáñame en esta nueva aventura. Iniciemos con la motivación. A ver, estudiantes, ¿qué es lo que ven en la imagen? Observamos a una mujer vestida de blanco, a un hombre. Ambos están sobre un caballo en un bosque. Al parecer están huyendo. Esta imagen nos recuerda a un pasaje de una tragedia, Bodas de Sangre, de Federico García Lorca. El día de hoy aprenderemos sobre Federico García Lorca, que se inscribe en la generación del 27. Asimismo, hablaremos de una generación anterior, que es la generación del 98. Empecemos, estudiantes, con el contexto histórico. El desastre de 1898. La necesidad de abrir nuevas rutas comerciales generó pugnas entre las diferentes potencias. Acuérdate que estamos en el siglo XIX. España mantenía colonias como Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Sin embargo, la situación española era decadente. Había corrupción, concentración de riqueza de los grupos de poder como la aristocracia. España ya no era ese imperio de antaño, sumado al gobierno de Alfonso XIII, que tan solo con 16 años empieza a gobernar. Se acrecentan las luchas independentistas. Cuba es apoyada por Estados Unidos. Claro que esta nación tenía intereses en ese territorio cubano. Y con el pretexto de la explosión de un buque estadounidense, se inicia la guerra entre España y Estados Unidos. Al final gana Estados Unidos. Esto genera una crisis política, económica, social y moral en España. Ante lo expuesto, surge el interrogante: ¿qué es la generación del 98? Tenemos como definición que es un conjunto de escritores, poetas, novelistas, ensayistas, que fueron testigos del desastre nacional y buscan cambiar la crisis cultural y espiritual de España. Este grupo de intelectuales buscan redefinir lo español a partir de los elementos populares, la identidad y el espíritu como nación, es decir, buscan unificar España. Principales características. La generación del 98 va a expresar un profundo nacionalismo, es decir, hay una identificación con la realidad española y su historia. Asimismo, existe un vínculo con la tierra. Su más grande expresión es Castilla. Por eso podemos decir que se revalora el paisaje castellano. Este tópico será constante en las obras de estos escritores. Se expresa la emotividad por el paisaje. Hay una preocupación por la historia de España, pero es una historia popular, sumado a un interés por la época medieval. Existe también una nostalgia por el grandioso pasado español. Asimismo, el lenguaje es sobrio, es decir, moderado. Los temas ejes son el sentido de la vida y el alma de España. También tenemos Unamuno, que se preocupa por la existencia, conjuntamente con Machado. Existe una valoración de los autores clásicos españoles, Berceo, Manrique, Ita, Cervantes, Góngora, que la tradición había olvidado. Hay una diversidad también de influencias. En un primer momento, esta generación del 98 va a asimilar la estética modernista de Rubén Darío. Cabe recalcar que Darío viaja en 1898 a España y entabla amistad con algunos de estos escritores. Sin embargo, en un segundo momento se alejan de esa estética modernista y se retorna a lo sencillo. Principales representantes. Miguel de Unamuno es filósofo y líder de la generación del 98. Su máxima obra es Nívola o Niebla. Antonio Machado es el poeta más destacado de su generación. Su obra, Campos de Castilla. José Martínez Ruiz, conocido como Azorín, es un novelista, ensayista y crítico literario. Su ensayo más importante es Ruta de Don Quijote. Pío Baroja escribió teatro, poesía y ensayo, pero sobresalió más en la novela. Su obra, La Busca. Ramón del Valle Inclán tiene influencia de la estética modernista de Rubén Darío. Su obra, Sonatas.
Finalmente, Ramiro de Maeztu es un ensayista con su obra Don Quijote, Don Juan y la Celestina. Hablemos de los dos máximos representantes de la generación del 98. Miguel de Unamuno nace en Bilbao en 1864. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid. En sus obras tenemos influencia de Pascal, de Schopenhauer y de Kierkegaard. Hay un interés por la naturaleza humana y sus contradicciones, es decir, es de corte existencialista. Hay una marcada erudición. Él juega con el lenguaje, en abundancia de paradojas, antítesis. Sus principales obras son Nívola y La tía Tula. Antonio Machado nace en Sevilla en 1875. Su máxima obra es Campos de Castilla, que pertenece al género lírico y está compuesto por 50 poemas inicialmente. Existen otras versiones aumentadas. Hay polimetría, variedad de versos y estrofas, uso de figuras retóricas. Asimismo, se representa el paisaje castellano desde una visión idealizada. Entre sus poemas tenemos a Retratos, Campos de Soria, La Saeta. Nuestro segundo tema del capítulo 12 es la generación del 27. Contexto histórico. En 1923 da un golpe de Estado Primo de Rivera y se pone fin a la Primera República Española bajo un gobierno dictatorial. España estaba en una profunda crisis económica. Incluso existió persecuciones a los anarquistas y a los comunistas. Sin embargo, el gobierno de Primo de Rivera culmina en 1931 cuando llega al gobierno Alcalá Zamora y se instaura la Segunda República Española. Sin embargo, esto no durará mucho, ya que existe otro golpe de Estado de la mano del hijo de Primo de Rivera, que es Francisco Franco. Cuando se da este golpe de Estado, se establece la Guerra Civil Española. Vamos a tener a dos mandos, los falangistas y los republicanos. Ante estos hechos, los escritores de la generación del 27 van a tomar diferentes posturas, algunos de apoyo y otras de evasión. ¿Qué es la generación del 27? La generación del 27 es un grupo de escritores, especialmente poetas, que se reúnen para rendir homenaje a Góngora y Argote por el tricentenario de su muerte. Principales características. La generación del 27 se caracterizó por su predominio de la poesía, es decir, del género lírico. La mayoría de los escritores eran poetas. Sin embargo, otro género de importancia es el dramático. Por ejemplo, Federico García Lorca no solamente fue poeta, sino también un dramaturgo con sus grandes tragedias. El modelo estético es Luis de Góngora y Argote. Asimismo, la vanguardia va a influenciar en la generación del 27 con el surrealismo francés. Hay un acercamiento a la tradición popular española, los romanceros, las canciones, y la figura literaria principal es la metáfora. Representantes. Tenemos a Pedro Salinas, conocido como el poeta del amor. Representa una poesía pura, con su poemario La voz a ti de vida. Jorge Guillén también es otro representante de la poesía pura, con su obra Cánticos. Luis Cernuda tiene una poesía intimista, su obra Los placeres prohibidos. Vicente Alexandre tiene influencia del surrealismo y fue Premio Nobel de Literatura en 1977. Su obra La destrucción o el amor. Rafael Alberti tiene influencia surrealista en una primera etapa. Asimismo, contribuye con una poesía social, Marinero en tierra. Miguel Hernández tiene una primera etapa influenciada por el surrealismo y una segunda etapa de compromiso social, Viento del pueblo en 1937. El máximo representante es Federico García Lorca. Él nace en Fuente Vaqueros, Granada, en 1898. Inició la carrera de Filosofía y Letras, pero nunca la terminó. Se instauró en la Residencia de Estudiantes de Madrid y va a tener amistad con Juan Ramón Jiménez y Alberti. En 1927 formó parte del homenaje a Góngora en Sevilla. En 1928 publicará su poemario Romancero Gitano, que le dio una gran fama. En 1927 viaja a Nueva York para estudiar en la Universidad de Columbia y producto de esta experiencia va a publicar
poeta en Nueva York, que es un poemario de influencia vanguardista. Entre sus principales características de sus obras, podemos decir que se nutre de la tradición española, principalmente la andaluza, y la combina con las innovaciones vanguardistas. Existe una musicalidad e imagen sugerente. Lorca formó un teatro universitario llamado La Barraca, con el cual viajó a diferentes provincias de España. Entre sus principales obras teatrales tenemos sus tragedias: Bodas de Sangre en 1933, Yerma en 1934 y La Casa de Bernarda Alba en 1936, que forman una tríada trágica. Lamentablemente, Federico García Lorca es capturado por los militares y fusilado en Granada en 1936, víctima de la Guerra Civil Española. La obra que veremos el día de hoy es Bodas de Sangre de Federico García Lorca. La tragedia empieza cuando el novio decide ir a trabajar. Sin embargo, la madre no quiere, ya que él carga un cuchillo. Ella recuerda que un cuchillo fue el objeto con el que murió su esposo y su primogénito a manos de los Félix. El novio le cuenta a su madre que se va a casar con la novia. Sin embargo, la madre siente suspicacia por esta mujer, ya que anteriormente la novia tuvo un enamorado llamado Leonardo Félix. Llegó el día de la boda y la novia estaba angustiada y dudosa. No sabía si se quería casar o no, porque realmente no ama al novio. Antes que se case, Leonardo llega a hablarle a la novia y tienen una discusión. Al final, la novia y el novio se casan. Sin embargo, durante la fiesta, la novia se retira. Tiempo después, llega la prima de la novia informando a todos la fuga de la novia y Leonardo Félix. El novio, incitado por su madre, va a buscar a su esposa. Logra encontrar a los fugitivos y tiene una pelea descarnizada con Leonardo. Ambos mueren. La novia, ensangrentada, regresa a la casa del novio y quiere llorar por él. Sin embargo, la madre lo rechaza y le dice: llora, pero afuera. Y así acaba esta tragedia, que pertenece al género dramático. Está estructurada en 3 actos. Hay un empleo de la prosa y el verso. Esta tragedia no respeta las unidades aristotélicas. Encontramos escenas dramáticas y apasionadas. El tema principal es la pasión que conduce a la fatalidad y la muerte. Ahora, estudiantes, vamos a desarrollar nuestra helicopráctica. Está bastante sencillo, tú puedes. Primera pregunta: ¿qué hecho histórico marcó la generación del 27? Sabemos que el contexto principal es la dictadura de Francisco Franco y la Guerra Civil Española entre los falangistas y los republicanos. Segunda pregunta: ¿a qué se refiere el desastre español del 98? Este desastre es producto de la pérdida de las colonias de España: Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Pregunta número 3. ¿Qué especie literaria usó con preferencia la generación del 27? Principalmente el género lírico, es decir, la poesía. Pregunta número 4. Escribe las obras de los siguientes autores. Miguel de Unamuno tenemos con la obra Niebla, Antonio Machado con Campos de Castilla, Federico García Lorca, Bodas de Sangre, Azorín, Los Pueblos. Pregunta número 5. ¿Qué movimiento de vanguardia influyó más en los poetas de la generación del 27? Podemos decir que la principal ismo de vanguardia es el surrealismo. Pregunta número 6. ¿Qué temas abordaron los escritores de la generación del 98? Sabemos los temas principales es la historia, el paisaje de Castilla, la intrahistoria. Pregunta número 7. ¿A qué etapa perteneció el poemario Campos de Castilla? Este poemario pertenece a la etapa 98ista, también conocida como la generación del 98. Pregunta número 8. ¿Cuál es el tema central del poemario Poeta en Nueva York? Este poemario está basado en la experiencia que vivió Federico García Lorca en Estados Unidos, donde se critica el consumismo y la enajenación del hombre moderno en esta sociedad capitalista contemporánea. Pregunta número 9. El texto. Castilla, miserable.
Ayer dominadora, envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora. Espera, duerme o sueña. La sangre derramada recuerda cuando tuvo la fiebre de la espada. Todo se mueve, fluye, discurre, corre o gira. Cambia la mar y el monte y el ojo que los mira. De los versos de Machado, ¿qué se desprende? La bulia y el pesimismo que se proyecta por el presente incierto. La alternativa correcta sería la E. Pregunta número 10. Una de las manifestaciones más destacadas y usadas por los integrantes 98ista fue la poesía, la novela y ensayo. ¿A qué se debe el gusto por el ensayo? La alternativa correcta sería la D, ya que el ensayo fue el vehículo idóneo para transmitir la ideología 98ista, temas como la muerte, la religión y la situación del país. Ahora, estudiante, te animo para que puedas desarrollar tu hélico balotario. Espero que la clase haya quedado muy en claro este tema de la generación del 27. Saludos y cuídense bastante. Hasta otra oportunidad.